Buenos días, amigos virtuales y presenciales, una emisión más en Atención y Tratamiento Psicológico. Esta conferencia, así como todas las que hemos venido haciendo, no es porque esté tan contaminado en mi libro de albur y neurociencia, pero no es albur, pero les va a gustar. La cuestión es que hacer una reflexión sobre la paternidad. Conozco a varias personas, algunas en el desfortunio no pueden ser papás o no pueden ser mamás, pero además el concepto que tienen y que creen que ser papá nomás es engendrar, la verdad es que va mucho más allá. Hay quienes están en ese intento por ser papás o mamás y es tal la obsesión que tienen que de alguna forma ya han pensado cómo se va a llamar el hijo o la hija. Ahora, como se puede elegir el sexo de los hijos, pueden influir de una u otra manera para saber si los van a inscribir en qué universidad, en qué escuelas van a estar. Y la cuestión es que cuando escucho respetuosamente, veo que tienen una información súper distorsionada, porque además creen, así como cualquier otro producto, que voy a tener un carro y le voy a poner, lo voy a pintar de tal color, le voy a poner un quemacocos, le voy a poner un estéreo con unas bocinas muy potentes. Así no funciona la naturaleza. Y la reflexión que vamos a hacer el día de hoy, les garantizo que les va a dejar pensando. Hay soluciones, pero cada quien tiene que decidir qué soluciones va a tomar, porque cada persona somos un mundo distinto, cada familia somos un mundo distinto, cada pareja somos un mundo distinto. No voy a entrar a la estructura de las familias porque ahí vamos a encontrar una diversidad impresionante. Más bien me voy a centrar en lo que es la función de los padres y en lo que es la función, o más bien las características de los padres tóxicos, y una reflexión sobre la parte de la familia. Como en todas las conferencias, vamos a iniciar. Este hombre es un hombre muy interesante, se llama Benjamin Warman. Es español, pero tiene rasgos, creo que sus orígenes son de Turquía. Escribe muy bonito, no me gusta mucho cómo canta en lo particular a mí, pero seguramente que a muchas personas sí. Pero esta frase es de él, dice: no existen hijos malcriados sino padres que malcrían. Y es interesante el suponer de los hijos que se portan mal, que detrás de ellos hay papás que están haciendo una labor seguramente medio chueca para esa educación, pero también quiero ir más allá. Me gusta ser muy arriesgado en las cosas que hago y quiero pensar en los papás de sus papás y en los papás de sus papás de sus papás. Y si vamos hacia atrás, lo más probable es que tengamos una serie de distorsiones en el ejercicio de la paternidad que va a afectar a la generación que tenemos actualmente. Voy a suponer ahorita que en mi infancia, que esto me sucedió, que mi papá me pegaba constantemente. Puedo tener a bote pronto dos soluciones: una, les pego a mis hijos para corregirlo; otra, no les pego porque mi papá me pegó, y entonces voy de un extremo a otro, y puedo ir de ese nivel autoritario a ser como muy laxo y dejar que ellos hagan todo lo que ellos quieran. Ahorita vamos a ver algunas características. Entonces, este hombre, Benjamin Warman, cuando reflexiona sobre los padres que malcrían, yo pienso que está en lo correcto, pero además la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos en la vida son inconscientes. Por lo tanto, aún ese papá que está criando y que cría a través de golpes, o el que los deja a los hijos hacer todo lo que quieren, y hemos platicado también de los papás helicóptero, ¿no? Y son de esos que andan monitoreando nomás a los hijos a ver qué están haciendo, y si de ahí se derivan otro tipo de papás que les cumplen todos los caprichos a los hijos y los hacen inútiles. Hoy, en esta época, tenemos el mayor índice de chicos, de niños y de adolescentes y de adultos jóvenes con trastornos mentales. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Pues nosotros como familia estamos colaborando
a que así sean esos hijos. Hace un par de años, bueno, aquí tenemos un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, y el resumen es, vamos a ver cómo existen diferentes tipos de familias y cuáles son las características de los papás tóxicos. La idea es que ustedes hagan su propio autodiagnóstico. No voy a leer expedientes y van a creer que estoy lanzando piedras, pero además con un nivel de certeza como si fuera de francotirador. Pero la verdad es que es un ejercicio que tienen que hacer cada uno. Dejamos ahí todavía la cámara, Mari, porque ahora vamos a preguntar esto. Esta pregunta la hice para hacer una investigación, porque dentro de la psicoterapia hago también investigación. Tengo muchos años siendo investigador por la parte de la UAM y de manera independiente también. Y entonces esta investigación la hice, para ser preciso, hace prácticamente 3 sexenios. Porque venía una época de elecciones y utilizamos esta pregunta para hacerla al público en general. Si yo les preguntara esto mismo, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? En este momento, piensen 3 cosas que sean lo más importante para ustedes en la vida en este momento, y me van a decir cuáles son. Si son los medios que nos acompañan en las redes sociales, por favor, pongan sus 3 respuestas. Ahorita las vamos a comentar por acá. Y entonces resulta que este ejercicio es muy poderoso. La ciencia, entre otras cosas, tiene la capacidad de predecir. Tiene muchos objetivos, el método científico, uno de ellos es predecir. Y esa es una maravilla, ¿no? Porque uno necesita entrar a las tripas de todo. Si ahorita siento que va a llover y percibo el ambiente, es que tengo que detectar cosas que son aparentemente finas. A lo mejor voy a ver un cielo nublado, ¿no? Voy a sentir un cierto vientecito, ¿no? Incluso el ambiente se puede sentir como húmedo. A veces puede haber incluso rayos y dicen, no, pues sí va a llover, y resulta que al ratito empieza a llover. Entonces necesitamos juntar varias variables para poder decir que algo va a suceder. Hay personas que lo hacen más fácil. Si traen alguna placa de metal, dicen va a llover porque ya traigo una ruma por acá, y entonces seguramente que llueve, y llueve, ¿no? Me duelen las articulaciones y de verdad suenan como de chiste, pero también llueve, ¿no? La cuestión, entonces, ya tienen ustedes las 3 respuestas, ¿sí? De qué es lo más importante para ustedes en la vida. Amigos virtuales tienen sus respuestas. Díganos desde dónde nos están viendo. Tenemos saludos ya en nuestras redes sociales. Andrés del Ángel Escalona. Andrés, gracias por acompañarnos como cada sábado. Melisandre San. Melisandre, he compartido algunos de las cosas interesantes que pones en la red. Muchas gracias por compartir. Pedro, que nos acompañas también como cada sábado. Un placer estar con ustedes. Ya tienen sus respuestas. Pónganos sus respuestas también ahí en la red para tener acceso a ellas. Y Gabriela González. Mucho gusto. Saludos. Si ya tienen ustedes sus respuestas, yo voy a hacer una predicción. Me las digan o no me las digan. Así funciona la ciencia. Si yo ahorita me tropiezo aquí o me tropiezo en Francia, me voy a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama la ley de la gravedad. Y entonces los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, y si yo me tropiezo, digamos que no me tropiezo, nomás me trajo al centro de la Tierra y me puso un santo regazo, ¿sale? ¿Tenemos un comentario? Gabriela Álvarez, respondiendo a la pregunta, ¿sí? Seguir conservando mi trabajo, okay. Sacar adelante a mi hijo, okay. Y disfrutar cada minuto de la vida como se presenta. Ok, tenemos una respuesta, ¿sale? Es el trabajo, su hijo, y disfrutar, ¿qué? La vida. Ajá. Okay. Cada momento de la vida. Cada momento de la vida. Tenemos ahí una respuesta. La ciencia no se basa en una persona, se basa, cuando hacemos predicciones,
en una cantidad más grande de personas. Tenemos otro comentario más. Gabriela González, mi familia, mi trabajo y mi felicidad. Ok, va a creer Gabriela que acabo de hacer un truco, pero quiero que levanten la mano, tanto nuestros amigos presenciales como nuestros amigos virtuales. No los voy a ver, pero sí los voy a ver porque es una predicción que está basada en la ciencia. Estos son los resultados que encontramos, que 6 de cada 10 personas hablaban de alguien de la familia, que lo más importante para mí era alguien de la familia o la familia, ¿sí? El siguiente, la salud. El siguiente igual el autodesarrollo, el siguiente igual 3 de cada 10 decían que el trabajo, ¿no? Entonces así hasta encontrar relaciones afectivas fuera de la familia, la economía, el amor, actividades religiosas, actividades afectivas en general, actividades recreativas y otros valores sociales que salían. Entonces 6 de cada 10 nos dijeron que lo más importante para ellos en la vida era la familia. ¿Quieren levantar la mano si salió la familia entre ustedes? Ya sea la primera, la segunda o la tercera respuesta. Okay. Entonces estamos haciendo una predicción. No es magia, es simplemente ciencia. Pero esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda. Ok, está padre que sea la familia. Eso quiere decir que es lo más importante. En esta finura que hicimos, encontramos varias cosas. Que había personas que decían, lo más importante para mí es la familia. Otras decían, lo más importante para mí es mi familia. Lo más importante para mí es tener una familia. Lo más importante para mí es la esposa, ¿no? Es el hijo. Y otros decían, es mi hijo, es mi esposa. Y eso ya trae connotaciones que son completamente distintas. Imaginen que tengo aquí a una persona y les digo, ella es la esposa de Juan Antonio. ¿Qué nivel de implicación tendrá conmigo? Es una esposa que tengo, ¿no? ¿Qué nivel de implicación puede tener? Ahora, vamos hacia otra parte que es todavía más fina. Qué padre que esté la familia en primer lugar, pero ¿realmente será lo más sano la convivencia en la familia? A veces no. A veces no. Nosotros creemos que cuando hablamos de la familia, hay lazos que unen a la familia, lazos que son invisibles. Y me gustaría pensar que esos lazos invisibles son lazos de amor, lazos de afecto, lazos de confianza, lazos que me permiten estar completamente tranquilo, relajado, saber que llego a un oasis cada vez que veo a mi familia. Y estamos hablando solamente de la familia nuclear. Si lo hacemos más extenso, la familia extensa, bueno, pues va a estar el abuelito, va a estar los tíos, van a ser otros visitantes indeseables que llegaron a la misma casa, pero que ahora ahí viven, ¿no? Y entonces la cuestión es que si son parte de la familia política o no, allí están. Y entonces, si hablamos de la familia, aunque las personas nos hubieran dicho mi familia o la familia, en términos conceptuales, no significa que estaban hablando de una familia que tenían, que sí la reconocen con un sentido de pertenencia, pero que además es una familia sana. Dentro de todos los grupos, esas fuerzas invisibles, también hay fuerzas de repulsión, que son de amor, de odio, de resentimiento, de rechazo, de violencia, de venganza. Y entonces en ese caldo de cultivo se generan todas esas familias. Pero si una pareja se junta, ya es una familia. Y ahí no voy a decir en la estructura si son del mismo sexo, si son de sexo diferente, simplemente si las personas se juntan, ya es una familia. E incluso, por ejemplo, hasta cuando tengo algunos amigos y que los siento muy cercanos, digo, ellos son también parte de mi familia. ¿Por qué? Porque los siento muy cercanos. Pero como se trata de reflexionar sobre la paternidad y sobre la forma como papás o como mamás ejercemos esta paternidad o esta maternidad, voy a recordar el día de hoy una película que es muy vieja, que es del cine mexicano, que es del cine de oro del cine mexicano, y la película se llamaba, o se llama, que todavía la encuentran por ahí seguramente en YouTube, El Castillo de la Pureza. Y en El Castillo de la Pureza salía Claudio Brook, un autor que ya se murió,
su esposa, que también seguramente ya se murió, ahí bueno, ahí la esposa está allí en la película, y 2 hijos, un hijo y una hija. Y resulta que en el Castillo de la Pureza, Claudio Brook salía a trabajar, era el único que salía de la casa, él regresaba, él tenía el control de la casa, él ponía las reglas, él decía que se valía, que no se valía. Cuando los hijos empezaron a crecer, su sexualidad se descartó y entonces tenían contacto íntimo entre los hermanos. De tal suerte que cuando el papá se da cuenta de eso, pues les pone una santa golpiza, iba a decir madriza, pero se oye feo, les pone una santa golpiza, y entonces la cuestión es que se generan relaciones muy conflictivas en esa familia. Esa familia, por supuesto que tiene características tóxicas. Cuando nosotros pensamos entonces en que esos lazos de amor o de afecto están ahí presentes, que nosotros los generamos y que los generan también los otros. Es decir, yo como hijo puedo generar pleito o puedo generar tranquilidad. Hoy en la mañana me mandó Gaby Álvarez, te agradezco Gaby la reflexión que me mandaste porque la voy a compartir aquí. Y esa reflexión es un video de YouTube que se llama Los zapatos nuevos. En los zapatos nuevos está la reflexión de unos zapatitos, ¿no?, de un niño, pero primero es la escena en donde están el papá y la mamá y discuten. Oye, tú tienes un trabajo muy mediocre, no nos alcanza con lo que tú ganas. Sí, pues tú eres una fracasada porque con lo que tú ganas ni siquiera te puedes mantener. Y está el niño presente, está escuchando, están los zapatos nuevos y siguen peleando. Ya ven que eso casi no pasa en las familias, ¿no? O sea, en alguna familia por ahí extraña puede pasar, pero en las familias actuales no creo que pase eso, ¿sabes? Y sigue la discusión y sigue la discusión. En este caso de esta reflexión es sobre el dinero, pero si pensamos en una familia estándar, es el dinero, las relaciones sexuales, las labores de la casa, la seguridad de la casa, en fin, hay un montón de educación de los hijos. Son muchos otros temas, pero regresando a de la reflexión, el niño escucha que los papás están peleando, el niño le genera estrés, le genera tensión, y entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra los zapatos nuevos, los vuelve a regresar a la caja, se los da al papá, y le dice, papá, no quiero estos zapatos nuevos. Sí, te los compramos. No los quiero, de verdad que no los quiero. ¿Por qué no los quieres? Pues porque si estos zapatos nuevos que yo tengo el día de hoy están haciendo que tú discutas con mi mamá, no quiero que tú discutas. Y los hijos, cuando son pequeños, se sienten responsables de las discusiones de los papás. Ahora imagínense qué pasa cuando esas figuras de autoridad maltratan a los hijos o abandonan a los hijos. Vamos a profundizar más en ello más tarde. Y entonces le dice el papá, no, quédatelos. Y entonces el niño insiste con los zapatos y se los da a la mamá. Y le dice, no quiero estos zapatos nuevos porque si estos zapatos costaron dinero y estos zapatos están generando problemas, no los quiero. No, si te los pones, no. Entonces lo que voy a hacer es que estos zapatos nuevos se los voy a dar a un niño que los necesite y que no quiera que discutan en su casa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La reflexión que hacemos como adultos es diferente a la que hacen los niños. Entonces, ¿qué calidad de paternidad? A veces podemos estar en el extremo. Vamos a pensar en aquellas familias que tienen resuelta la cuestión económica. No se van a preocupar por eso, no opera esa reflexión y les van a comprar todos los hijos. Eso será una garantía que vamos a tener hijos felices. Será una garantía de que los hijos no van a sufrir. Tampoco. Es decir, son diferentes ángulos, por eso es que hoy no voy a tener como una reflexión en donde diga, y las soluciones son estas, porque va a depender de cada familia y de cómo quieran manejar cada uno de ustedes su propia paternidad. Entonces, la cuestión es que se va generando estrés en la familia, y si el estrés es crónico, el estrés va desgastando. Y si el estrés me lo genera mi pareja, ese estrés que no solamente va a ser acumulable, de verdad que uno envejece más rápido. Porque pues es como natural, aunque está comprobado en las células de nuestro cuerpo, al menos en el ADN termina como con 2 puntas, como si fueran unas agujetas.
Esas puntas se llaman telómeros y se van acortando cada vez que se van reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo esas células, pero también se van acortando cada vez que estamos sometidos a una situación de estrés. Por lo tanto, es más fácil que nuestro cuerpo envejezca con mayor celeridad y que también nuestra vida dentro de un espacio no sea tan buena, ¿no? Y entonces nosotros estamos generando ese ambiente o ese caldo de cultivo para que los hijos se desarrollen, ya sea que sean pequeñitos o que sean un poco más grandes, o incluso dice uno de mis amigos que cuando uno llega a los 40 en su segunda infancia, ¿no? Es decir, él todavía está en la infancia a los 40, ¿no? Y por supuesto que a los 40 en su segunda infancia ya se quiere salir de la casa. Pues nadie, ¿no? O sea, si todavía están en la segunda infancia, ni siquiera en la adolescencia, o sea, él lo dice de broma, pero finalmente así es. Tenemos más saludos acá en las redes sociales. Ana Claudia Quijano le manda saludos desde la Gustavo Amadero. Ana, gracias por acompañarnos como cada sábado. Gilberto Hernández le manda saludos. Gilberto Guamero. Y Beatriz Codina. Betty, que nos escuchas y nos ves desde Estados Unidos, te mando un abrazote y espero que te sirva también esta reflexión. Ok, continuamos entonces en esta relación entre las personas. Las emociones son contagiosas. El miércoles pasado por fin llegó la hora, presentamos nuestro libro de Albur y Neurociencia en librerías Gandhi. Y entonces pasó algo muy interesante que nada tiene que ver con la presentación. Se oyó un estruendo muy fuerte, de pronto se fue la luz. En principio pensé que estaba temblando, ¿no? Lo primero que hay que hacer es guardar la calma. ¿Qué habría pasado si en esa situación de oscuridad alguien hubiera gritado está temblando o fuego? ¿Qué creen que hubiera pasado? Se salen corriendo. Se salen corriendo, hubiera habido seguro algún accidente, porque estábamos en un segundo piso, hay escaleritas que estas son pequeñas, y entonces las emociones son contagiosas. Si alguien grita es porque hay algo que resolver, si alguien se ríe es porque están contando alguna cosa que puede ser chistosa. Entonces, si las emociones son contagiosas y vivimos en la familia, en donde hay tensión, en donde hay más tensión que esos lazos de afecto, que esos lazos de unión, pues por supuesto que vamos a estar viviendo constantemente en pánico, que vamos a estar viviendo constantemente en una situación donde no vamos a estar a gusto ni vamos a estar tranquilos. Entonces, de eso se trata el que hagamos esta reflexión sobre los papás, porque cada uno de los integrantes suma, incluso suman los que están ausentes. ¿Cómo van a sumar los que están ausentes? En algún momento llegó una señora al consultorio y me dijo textual, regáñeme porque soy una mierda. Eso fueron las primeras palabras que me dijo la persona, ¿no? Quiero que me expliques por qué te consideras así. Bueno, lo que pasa es que he sido muy mala con mis hijos. En algún momento alguno de ellos se portó mal, con un cinturón le pegué en la espalda, le pegué en las piernas, le pegué en las nalgas, lo dejé todo marcado y después hizo otras cosas que eran terribles, ¿no? Entonces, por eso se describía, regáñame porque eso me lo merezco, soy una mierda. Y empecé a investigar hacia atrás cómo creen que era la educación que le habían dado a esa pobre mujer. Era exactamente igual o peor, ¿no? Y entonces la cuestión es que si no hacemos conciencia de las cosas que nos pasan, simplemente seguimos reproduciendo la misma conducta. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que nos enseñaron? ¿Y qué es lo que experimentamos? ¿No? Porque alguien puede decir, oye, no le pegues. Alguien puede decir, no lo regañes. Pero cuando alguien está fuera de control, pues por supuesto que descarga toda la furia y si no sabe negociar consigo mismo y menos con los hijos, eso va a pasar. Entonces, la cuestión es que me di cuenta que hacia atrás, en la educación que le había dado su papá y su mamá, hablaba de la ausencia, que alguien puede educar incluso estando ausente. Otro ejemplo más de esta educación tóxica
venía una persona relativamente joven, su mamá había muerto hace 7 años, al menos en ese momento, y tenía la consigna de llegar siempre a su casa antes de las 7 de la noche. ¿Y por qué tenía esa consigna? Porque la mamá decretó y le dijo, solamente las putas llegan después de las 7 de la noche. Y entonces, imagínense, esa pobre mujer andaba siempre con la angustia del reloj. O sea, si alcanzaba a llegar un minuto antes de las 7, ya no soy puta, ¿no? Pero si llegaba despuesito de esa hora, ya era alguien despreciable. Y son decretos que nos venden los papás, que nos dicen los papás, y que nosotros los hacemos una realidad, y que nosotros a veces no hay que creer en la familia, y está feo esto que estoy diciendo, pero no todas las familias tienen esa forma de educar con esos lazos de afecto, con esos lazos de unión, y tener la inteligencia emocional para conciliar consigo mismo y entonces tener una actitud diferente. Entonces, la cuestión es que estos lazos quisiéramos creer, o sea, yo quisiera creer en la parte romántica que las familias, así como las describieron algunas en esta investigación, que eran familias buena onda, que eran familias donde todo había armonía, y tampoco crean, de verdad, o sea, y no es porque sea abogado del diablo, que en todas las familias o en las que te dicen, no, es que mi familia sí es maravillosa, todas tenemos contradicciones, todas, no hay una que se salve, si no es de una forma es de otra, pero la salud de la familia pues es fundamental para que quienes estamos al frente de la familia tengamos esa estrategia de ver hasta dónde lo estamos haciendo saludable y hasta dónde ya no, hasta dónde estamos perjudicando a los hijos y hasta dónde no. Ok. Dentro de esta propuesta he identificado como 4 grandes vertientes, a lo mejor hay más, las que yo he identificado son estas. Si hacemos una toma, Mari, para ver esta propuesta, ya sabemos hoy que entonces dentro de los grupos, puntualmente la familia, hay lazos invisibles que de unión o de rechazo dentro de los miembros. Pero entonces, en la interacción social que presentan estos miembros, he encontrado 4 grandes ejes. Un eje se llama familias sobreprotectoras. Y esa familia sobreprotectora vamos a encontrar que a lo mejor en esta segunda infancia, a los 40, como dice mi amigo, ni los hijos se quieren ir, ni los papás dejan ir a los hijos, ¿no? Y como para qué te vas, aquí tienes todo. A veces no es que tengan todo, es que llegan a esa casa, si ya alguien se matrimonió, a los 20, a los 30 se incorpora a la casa de la familia y van creciendo y creciendo y creciendo. Entonces tenemos familias sobreprotectoras. En el otro extremo tenemos familias autoritarias. Y el efecto que generan este tipo de familia en los miembros, particularmente en los hijos, es exactamente el mismo. Crecen los hijos con una baja autoestima, crecen completamente inseguros, y vemos que esto es algo complejo, pero al mismo tiempo muy sencillo. La familia sobreprotectora, ¿qué va a hacer con los hijos? Les va a cubrir todas sus necesidades, no va a querer ni que se raspen, ni que les dé el sol, ni que si vamos a andar en la bicicleta, van a tener casco, van a tener rodilleras, van a tener guantes, van a tener coderas, a lo mejor hasta hombreras, ¿no? Y nomás es para pasear en el parque y regresar, ¿no? Y chance y hasta las 2 llantitas de atrás para que no se voltee ahí la bicicleta el niño, o en el patín del diablo, o sea, ni siquiera es que vayan a hacer estas piruetas en la bicicleta, que esta es otra cosa diferente. ¿Qué pasa con las familias autoritarias? ¿Y por qué generan esta baja autoestima? En la familia autoritaria, y por eso citaba a Claudio Brook, haces esto porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque lo digo yo, porque no te tengo que dar ninguna explicación, porque te calles, ¿no? Quien se siente identificado, ya sea que sea ese tipo de papá o que le haya pasado, vayan poniéndose palomita, porque es la influencia que tienen. Si somos hijos, es la influencia que tienen, y si no hemos cambiado, pues es la influencia que tenemos. ¿Cómo vamos a actuar? Pues seguramente sí. Tenemos otros 2 extremos. Son muy exitosas algunas series de televisión. Tenemos las familias indiferentes, ¿no? Seguramente que si ustedes recuerdan a Malcolm en el medio, el hijo más chico es un chico que toca el piano, que quién sabe cuántas cosas hace, y entonces cuando los papás ven que hace eso, lo observan, dicen, y siguen ellos su vida. O sea,
no se sorprenden, les son completamente indiferentes a los niños. El que es conflictivo, ¿por qué también puede ser conflictivo? A veces es una necesidad muy grande. Prefiero que mis papás me peguen a que ellos estén peleando. Prefiero, es la única manera que tengo disfuncional de llamar la atención, decir, hey, aquí estoy. Hay otras personas que a pesar del conflicto son maravillosas, no se meten en el conflicto, no son personas conflictivas y huyen a través de algo más funcional. Se ponen a hacer la tarea, estudian todo lo que pueden y entonces son personas que destacan porque no quieren vivir lo que han vivido en la familia y es el modelo que tienen como para poder huir. Otros no, otros lo que van a hacer es que se van a refugiar en las drogas, en el alcohol. Tenemos un comentario. Gabriela Álvarez. Gaby, gracias por el video que nos mandaste. Considero que por tratar de que los hijos no pasen por las carencias que quizá nosotros en nuestro tiempo tuvimos, caemos en buscarles más actividades, ya sean académicas o deportivas. Caemos en esos errores. Sí, y creemos que con eso le solucionamos la vida a los hijos. Y es una necesidad mía porque yo tuve una carencia y entonces para no tener esa carencia hago eso. Tenía un conocido que le decían el botas, ¿no? ¿Y por qué le decían el botas? Porque era de barrio, no tenían los papás para comprarle zapatos. Un día alguien les regaló unas botas de esas de militar que traen casquillo al frente y las botas le duraron quién sabe cuánto tiempo. Las agujetas se le deshacían de tanto uso y entonces él agarró un método muy sencillo como para que no se le siguieran desgastando las agujetas. Le puso unos alambres de esos que utilizan los albañiles para hacer los castillos, que son más flexibles, y con eso se amarraba las agujetas y ya no iba a necesitar más agujetas. Pero el botas, una vez que empezó a trabajar, como careció de zapatos, tenía en su closet alrededor de 100 pares de zapatos, ¿no? Entonces, de esa manera equilibraba igual sus carencias. Si me estás escuchando, botas, bueno, nadie sabe qué es el botas, pero ya dije todo. Entonces, y así llegamos a hacer, ¿no? Tengo una carencia a lo mejor de relojes, quiero controlar el tiempo y tengo un montón de relojes, no voy a controlar el tiempo. Ahí van a estar los relojes y va a funcionar de la misma manera uno que vale 500 pesos que uno que vale 500,000 pesos, ¿no? Porque hay de ese precio. Ok, entonces regresamos. Hay familias indiferentes y también familias inequitativas. Esto como es, y de verdad que eso se presenta en prácticamente todas las familias. ¿Y cómo es? Voy a tener 3 hijos. Ya los tengo entonces. Uno se parece a mí. Este chamaquito es tan parecido a mí que lo apapacho más sin que los otros se den cuenta. A los otros 2 los regaño más porque se parecen a mi suegra y hablan incluso como ella y tienen moditos como ella. Entonces tenemos, y la ciencia también lo ha descubierto, tenemos hijos preferidos. Y entonces yo estoy haciendo inequitativa la relación dentro de la familia. ¿Por qué? Porque al preferido o a la preferida le voy a dar más concesiones. El preferido o la preferida no hizo la tarea, bueno, no importa, de todos modos es inteligente y eso lo va a pasar. El propio padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, tenía unas hermanas y en sus posibilidades los papás le pagaban clases de piano. Fue talentoso el hombre, pero era intocable. O sea, no se le podía molestar mientras el niño estaba tocando el piano porque regañaban a las hermanas. Yo no sé si se las madreaban, pero regañaban a las hermanas. Entonces hacían una distinción: este niño sí vale y ustedes no valen nada. ¿Cuántas veces nosotros como papás hemos cometido esos errores inconscientemente? ¿Y cuántas veces nosotros como hijos hemos sentido que a los demás nos tratan mejor y a nosotros no nos tratan tan mejor? Es decir, antes todavía era la onda de que si le compraban ropa a mi hermano, yo decía, híjole, ojalá le compren esa camisa porque esa sí me gusta y esa es la que voy a heredar, ¿no? Ese pantalón, ay, está retegacho, o sea, me lo va a tener que poner, ojalá que lo destruya mi hermano y que ya no llegue a mis manos, porque era lo que heredábamos. Hoy tienen que estar los niños de ropa de marca, y que no está de ropa de marca se siente menos y creen que lo que vale es lo que traemos puesto, ¿no? Ok,
Entonces, en esta parte inequitativa, a ti sí te voy a atender porque tú eres el que trabajas y el que estás aportando dinero y ustedes se esperan, ¿no? Ok, si ya tenemos este contexto, ahora vamos a ver otros tipos de familias que los van a encontrar esos otros en diferentes estilos en las redes sociales. Estos primeros no, porque son como otro tipo de análisis que hice. Estas familias donde existe el efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Es ponerle una etiqueta, ya sea buena o sea mala, a uno de los miembros de la familia y que siga viviendo con esa etiqueta. Es decir, tú eres el bueno de la familia, tú eres el que siempre colabora. Y el día que no quiere colaborar el bueno de la familia, ya te estás convirtiendo como tus hermanos, o sea, te pareces al vecino no sé quién, y a veces uno puede estar cansado. En general soy muy relajado, en general puedo estar hasta bromeando, diciendo cosas, pero aunque tengo este libro del árbol, no todo el tiempo, me he encontrado algunas personas y creen que todo estoy en el modelo de, pues vamos a echarnos unos árboles. Yo estoy nomás esperando aquí el camión, estoy haciendo otra cosa, o sea, no estoy en ese modelo. Es como el cantante, imagínense, que nos encontramos a algún cantante, a ver, échate la de, pues no, está haciendo su vida cotidiana. Cuando le ponemos una etiqueta negativa, vamos a pensar en lo negativo. Eres muy tonto, eres la oveja negra de la familia. Y si lo seguimos repitiendo, esa etiqueta se queda en la mente de la persona y eso va a ser una realidad. Hay amores que matan. Y entonces dicen que tanto quiere el cuervo a su hijo, algo así. Hasta que le saca los ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comportamos en ese sentido en la familia? Como estás haciendo algo que no es tan adecuado, te tengo que pegar, ¿no? Te tengo que pegar. No es, te lo mereces, no te lo mereces, no hay otra forma de negociar, nomás te tengo que pegar. A veces ni siquiera aviso, nomás va el fregadazo. Y dentro de estas estructuras, que también después voy a hablar solamente de la familia y de los mitos de la familia, pero aquí van a salir algunos. En la familia todos nos debemos de apoyar. Y eso suena padre, ¿no? Ojalá que así fuera. Hay muchas familias en donde dices, todos nos tenemos que apoyar, y resulta que uno pone y dice, bueno, ¿y a dónde está también mi apoyo? No, el apoyo es que tú pones y nosotros somos felices, ¿no? Entonces se hace una relación tóxica. Por eso es que es tan fácil tener familias tóxicas y es tan complicado tener familias o parejas que son más funcionales. Entonces hay secretos de familia. Por ejemplo, cuando hay abusos, que desafortunadamente se presentan abusos en familias, y entonces ¿qué significa eso? Hay que guardar silencio porque la familia es la única que te va a entender, la familia es la única que te va a apoyar, la familia es la única que te quiere. Pues con tanto madrazo mejor que no me quiera, ¿no? Prefiero yo llevarlo un poquito más alejado. Incluso cuando algún miembro se separa de la familia, dice, oye, ¿por qué? Eres un cortado, y empiezan como las críticas. ¿Qué es lo que hacen las personas? Si son un poco más sanas, a veces simplemente les ponen distancia a los miembros de la familia. Así estoy más sano. Y de verdad que uno se vuelve más sano cuando se aleja de las personas tóxicas, sean de la familia, ¿no? Entonces hay amores que matan. Otro más. Lo vamos a volver a ver en el perfil. Hay padres sobreprotectores, ya saben cuál es el efecto de los padres sobreprotectores. Voy a poner uno muy sencillo. Voy a suponer que aquí tengo un hijito que está haciendo alguna actividad y que lo veo que está haciendo torpe. Es algo sencillo. Va a romper unos huevos para después cocinarlos. Y el huevo que rompe se le cae al suelo. Y después agarra otro huevo, y la mitad cae en el plato para hacerlo revuelto y la mitad cae afuera. ¿Cuál sería la reacción más inmediata que podríamos hacer con respecto a ese hijito simbólico? Le damos un malaqueco, ¿no? Se le acomodan las neuronas, y entonces podría aprender. Antes decían que la letra con sangre entraba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos dieron una buena acomodada de neuronas? Yo diría que los papás sabios acomodaban las conexiones neuronales y se producían sinapsis, ¿no? Antes así funcionaba la tele, ¿no? O sea, las de bulbos,
uno le daba un golpe y ya funcionaba. A lo mejor sí funciona, no lo sé. Pero si es temor, ya no capta uno la información. Bueno, lo más fácil es darle un golpe. Y entonces si me vuelve sobreprotector, a lo mejor no le voy a regañar absolutamente nada. A ver, mejor yo lo hago, ¿no? Tú siéntate, descansa, respira lento y profundo, yo hago esto demás. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo inútil. Porque se debe equivocar al hijo, porque todos pasamos por una curva de aprendizaje. El papá autoritario. Ok. 2 huevos, con todo lo que cuestan, paz y paz. Ok. Siéntate. ¿Qué es lo que va a pasar? El hijo se va a sentar y cuando sea mayor, va a dudar de todo lo que haga. Yo lo utilizo en la explicación del albur y digo, ay, perdón, me confundí yo, ¿no? Porque tuve una equivocación, me río y continúo, y jajaja, pero alguien se vuelve muy inseguro. Es que, ¿qué tal que estoy mal lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo? ¿Qué tal que estoy mal por la forma como me vestí? ¿Qué tal? Es un manojo de inseguridades, ¿ok? Entonces, esos papás sobreprotectores, en general tratan a los hijos como, o quieren tenerlos como si estuvieran en una burbuja para que no les den ni el aire, ¿no? Otros papás es, híjole, yo quise ser jugador de fútbol, no pude ser, pero a este chamaquito le veo posibilidades, ¿no? Y entonces mis sueños se los voy a poner al otro. Yo quise ser bailarino o bailarina, ¿no? Si no pude, entonces le voy a meter la idea a mi hijo, es que tú eres bueno para el fútbol o para la bailada, ¿no? El cerebro que haga realidad, y a veces por meter a las hijas a la bailada luego terminan en el table dance. Yo no lo sé, o sea, toman rutas que son contrarias, similares pero contrarias, entonces no sé, habría que ayudarles más bien a identificar los propios rumbos que ellos quieren tener, sí apoyarles, pero que también en el apoyo sea porque ellos lo piden, porque va a servir para algo la actividad que le estamos poniendo. Ok, qué padre que existen clases o extraclases para apoyar a los hijos. ¿Qué tal que nuestro hijo termina haciendo, qué les gusta, mimo? ¿Para qué le sirvieron las matemáticas? No lo sé, a lo mejor para hacer 2 no lo sé, o sea, pero la cuestión es que entonces nosotros nos metemos tanto en la vida de los hijos que creemos que tenemos que definirles el rumbo para que ellos solamente vayan en ese rumbo. Es decir, no los preparamos para el camino, les preparamos el camino. Esta es la ruta y si tú te sales está mal. Si en un grupo o en una familia los miembros de la familia son abogados y alguien dice, bueno, yo quiero ser maestro de primaria, ¿cómo? O sea, es hasta como una ofensa, ¿no? Una mentada de madre. Alguien dice, yo quiero ser carnicero, ¿cómo? O sea, si todos somos profesionistas. Pues sí, yo quiero ser carnicero, ¿cuál es el problema? Es que mira, te vas a morir de hambre. Es más, hay amigos y hay amigas que me han dicho, no quiero que mis hijos estudien psicología porque se van a morir de hambre, ¿no? Y entonces, bueno, yo todavía sigo aquí trabajando, produciendo, comiendo, afortunadamente, no me he muerto de hambre todavía, entonces yo creo que, pues el que se muere de hambre tenga la profesión que tenga es porque también se va a quedar de hambre. Tenemos más saludos por acá. Le manda saludos Isabel Galeana. Ah, mira, Isa, creo que andas ahora en la bella Oaxaca, bueno, antes andabas en Salina Cruz. Muchas felicidades por el cargo que te dieron. Patricia Lira. Pati Lira, muy amable con tus saludos. Y Monse Luna tiene un comentario. A ver, Monse Luna. Saludos, doctor Barrera, de la familia Luna Muciño. Les mando un abrazote. Tema más que cierto, el hijo preferido. Pregúntenos a Lourdes y a mí, Carlos. En mi caso, Carlos peor porque mi papá tenía uno, el mayor, y mi mamá el de en medio. Y la cosa es que se va generando un resentimiento contra los hermanos, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera me caía gordo mi hermano, pero si mi mamá dice que él es el mejor, él sí se peina, él hace tal cosa, hace tal otra, ya lo odio, ¿no? Y esos lazos invisibles ya no son invisibles, o sea, de manera abierta digo, te odio, ¿no? Y hasta pleito hay, ¿no? Ya va a venir las posadas, luego hay
como las reuniones históricas en donde todos van, se divierten y terminan en pleito, ¿no? Okay, porque saben esas diferencias. ¿Tenemos más? No, okay. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos con el perfil de los diferentes tipos de papás. Ya tienen el antecedente. Ahora que esta parte va a ser muy rápida, porque se van a poner tacho palomita en función de cómo se pueden identificar ustedes, ya sea como hijos, o igual como papás, o igual incluso, a veces hay papás que por alguna razón no nos crearon ellos, sino nos crearon los abuelitos o los tíos. Entonces digamos que el papá simbólico más bien es ese abuelito o ese tío que se hizo cargo de nosotros. Uno de estos es, si el papá es muy exigente, ¿qué es lo que va a generar en los hijos? Seguramente en estos trastornos emocionales podría generar hijos obsesivos compulsivos. Porque si un niño está haciendo la tarea, ¿será bonita la letra cuando está aprendiendo a hacer la tarea? Pues es bien gacha. ¿Por qué? Pues está aprendiendo. Sí se mejora con la caligrafía, algunos ni con la caligrafía. Yo digo el día de hoy que los médicos, con todo el respeto que me merecen, no entendemos las recetas que nos dan porque ponen la información como encriptada, ¿no? Tipo jeroglíficos de esos egipcios, y es para ver si estamos sanos de la cabeza. Los que entienden perfectamente son los de la farmacia. ¿Quiere esto? O sea, pues se los damos porque ellos nos traducen. Bueno, la cuestión es que cuando somos muy exigentes, les estamos enseñando a los hijos, y no es porque tengan que hacer las cosas a la y se van, pero cuando somos muy exigentes, generamos mucha tensión. Ellos nos generan tensión, los hijos, nosotros también nos generamos tensión, y al final creemos que la vida es de excelencia sin equivocarnos, y la vida no funciona así. O sea, nos vamos a equivocar en una cosa o en otra porque la vida completa es de un aprendizaje. Entonces, si no está bien lo que yo estoy haciendo, se lo voy a mostrar a mi papá, y si mi papá no lo va a autorizar, mi mamá no lo va a autorizar, o igual me pega porque es una combinación de todos estos, o igual solamente me dice, lo vuelves a hacer y no importa que te duermas a las 4 de la mañana, ¿vale? No sé, el cuerpo entra en un desgaste, y la verdad es que no creo que sea una cuestión de resistencia para que ellos puedan aprender, ¿no? Ok. Tenemos otros, los papás manipuladores. Me pareció interesante esta caricatura porque está el niño leyendo, ya ven que en México prácticamente no leemos, qué bueno que lea el niño, y dice el papá, ¿quieres parar de leer? Hijo, estamos de vacaciones, ¿no? La facha. Y la facha del papá. Tenía una niña, paciente, que los papás la castigaban no llevándola a la escuela. Es como paradójico, ¿no? Si le iban a castigar, estás castigada porque no hiciste eso, no vas a ir a la escuela entonces. Y entonces la niña lloraba y lloraba y lloraba porque le gustaba ir a la escuela, es decir, la castigaban con lo que más les gustaba. Me encuentro con algunos papás hoy que dicen, no, es que mi hijo no lo mueves con nada. Yo creo que sí, nomás quítale el celular y vas a ver cómo se pone, ¿no? Quítale los videojuegos y vas a ver cómo se pone, ¿no? Entonces la cuestión es que en ese sentido, cuando somos manipuladores, la mayor parte de las veces no nos damos cuenta. Pero un manipulador también es chantajista. ¿Qué es manipular? Voy a hacer que tú hagas algo que yo quiero que hagas, pero que tú no estás de acuerdo en hacer. El cuento de Caperucita y el lobo es como un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, el lobo le dice, vete por este camino porque es el más cortito, y el otro se va por el más cortito para comerse a la abuela. En el cuento original, ¿no? Y en el cuento original, que es de Perrault, no hay que le abren la panza al lobo y le sacan a la abuelita nomás babeada, no, o sea, se come a la abuela, ¿verdad? Y así eran las historias, eran como historias reales que tenían al final una moraleja, y en la moraleja había un aprendizaje. Entonces, los papás que son manipuladores te van a estar presionando para hacerte sentir culpa, ¿no? En psicología decimos que era culpa y ganarás. Si ya hice sentir culpable a algo, ya lo traigo aquí en la bolsa, y entonces seguramente que lo voy a poder manipular. ¿A dónde? Hasta donde yo quiera. Ok. Tenemos algunas características de los manipuladores. En algunas voy a profundizar más, en otras no tanto, para simplemente quieren tener el control. Voy a decir en resumen, pero además
muchas veces tenemos dentro del ambiente cotidiano, si yo soy manipulador con mi hijo, lo más probable es que sea manipulador con todo el mundo, ¿no? Que yo quiero tener el control a donde quiera que vaya, y hay como ciertas características. Es el que se llama el incitador, que hace alarde de su fuerza y de su agresividad. El desprestigiador, seguramente se han encontrado a alguien que les dice, ustedes hablan de su propia personalidad, le dicen, a mí me gusta peinarme de esta manera, y siempre alguien que sale el don perfecto dice, no, es que esa manera está mal. Bueno, a mí me gusta así, pero está mal. Alguien que siempre está corrigiendo a los otros, por supuesto que es una persona manipuladora. Si yo me quiero vestir así, si yo me quiero peinar así, es mi gusto, punto. O sea, el interpretador, lo que tú me quisiste decir, o incluso cambia las palabras, ¿no? Es que me hiciste pensar como que lo que quieres hacer es tal, ¿no? Y es bien difícil platicar con alguien así, porque va a cambiar siempre la estructura que nosotros dijimos de las palabras. Es que llegaste tarde. Es que me dijiste que soy un huevón. No, yo no dije que eres un huevón, dije que llegaste tarde. Sí, pero diste a entender. Y la verdad es que es súper complicado. ¿Qué hay detrás de esa persona? Si es nuestro compañero de trabajo, si alguien más, pues es que hay unos papás que también son así, igual de manipuladores, y entendió y le funcionó. La víctima. Entiendo que a veces nos pasan cosas terribles y que uno no puede hacer a veces nada con respecto a eso, pero puedo quedarme en ese papel de víctima de tiempo completo y hacer ver que toda la vida es una tragedia. Hoy está soleado, híjole, me voy a quemar, ¿no? Y no traje ni el bloqueador, ¿no? Está lloviendo, se me van a mojar los zapatos, por supuesto que se mojan los zapatos, de modo que digan la lluvia, ay, no hay que mojar los zapatos porque se enojan, ya ven cómo se pone, ¿no? Se van a mojar los zapatos, pues, o sea, son cosas normales. Ok, vamos con otro más. Los autoritarios, tolerantes e intransigentes. La cuestión es que cuando tenemos papás de esta naturaleza, voy a suponer que veo algo chistoso y en la tele y me río. Y el papá, como es autoritario, es intransigente, me va a decir, cállate, no te rías de esa manera, parece que te ríes como un loco, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar como efecto? Pues si algo me genera risa, mejor me quedo callado porque me van a calabacear, o sea, y entonces me vuelvo alguien que no es espontáneo, me vuelvo alguien que aplanan mis emociones, se llama aplanamiento emocional, cuando vemos que está pasando alguna tragedia y alguien está así. Pasa algo muy divertido y alguien está así, ¿no? La cosa es que se descalibran las emociones porque alguien nos ayudó y nos dijo, esto que estás haciendo está mal y te calles. Entonces, calladito me veo más bonito, ¿no? Entonces mejor ya no hago absolutamente nada. Otro más. Maltratadores físicos o verbales. Cuando tenemos cuando leemos y tenemos un conocimiento mayor del lenguaje, podemos decir ofensas sin que suenen como ofensas. Ya habíamos dicho el otro día en este foro que si alguien se siente como muy inteligente, le podemos decir que tiene pensamientos aristotélicos, que quiere decir que es medio pendejo, ¿no? Pero si le decimos eso, va a sentir que es hasta filósofo, ¿no? Ok. Otra que es un fugitivo de, ¿cómo se llama esto? Hay una sustancia que si no se genera en el vientre materno, o si no se toma de manera adicional, puede traer malformaciones. ¿Cómo se llama el ácido fólico? Eres un fugitivo del ácido fólico, ¿no? Para decirle, o sea, eres medio bonito. La cosa es que podemos ser maltratadores verbales, pero del maltrato verbal al maltrato físico, la verdad es que la distancia es muy corta. ¿Y por qué a veces toleramos como adultos que alguien nos grite o que alguien incluso nos pegue, ¿no? Pues porque vivimos en un ambiente que así era y se nos hace natural. Bueno, es que me dio una cachetada a mi esposa o mi esposo porque pues yo tuve la culpa, o sea, no le contesté bien que era el ácido fólico, ¿no? Y entonces me dio un golpe, pero pues yo me lo merezco, pues, porque pues así es el asunto. Eso lo aprendimos desde niños. Otro más, y eso lo hicieron nuestros papás.
las personas que son demasiado críticas. Ok, ya sacaste un 10 el día de hoy. Sí, pero debiste de haber sacado en todo, ¿no? Ya saqué en todo. Sí, pero no arreglaste tus zapatos, ¿no? Ya arreglaste los zapatos. Sí, pero te expresaste mal o no te levantaste temprano. O sea, no hay manera ninguna de complacer a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco estamos satisfechos con nuestra propia vida. Conozco personas que todo el tiempo están criticando a todo el mundo. Cuando alguien llega, esa naturaleza desafortunadamente en el trabajo, conozco muchas personas así, y me dice, oye, fíjate, y empieza a criticar a alguien, le digo, ok, qué bueno que el día de hoy sí salía el sol, nos vemos al ratito. ¿Para qué le digo algo? O sea, si le digo algo, de todo modo lo va a criticar, pero ¿qué hay detrás de esa persona? Hay un vacío enorme que no le llena absolutamente con nada. Hay una persona hueca, hay una persona triste, hay una persona resentida, hay una persona que no tiene una vida personal. Por eso es que se está fijando en todos los demás para criticarlos. Y si ese es mi papá, ¿yo cómo voy a ser como él? Igual o peor. Ok, otro más. Poco afectuosos. El contacto físico nos da la posibilidad de sentirnos tranquilos, de sentirnos relajados. Hay experimentos que se han hecho sin que se pretendan así los experimentos. Cuando los niños acaban de nacer, si tienen el contacto físico, aunque estén en incubadoras, se recuperan más rápido. Si hay un contacto físico de lamer incluso hasta las crías, en los animalitos, también es más rápido, llegan como a su desarrollo. Si nosotros tocamos poco a nuestros hijos, si nosotros somos alejados, debe de haber alguna razón. Sin embargo, la cuestión es que si les damos ese contacto físico, podemos prevenir algunas enfermedades mentales. Esto es maravilloso. Y no quiere decir que cuando son adolescentes también tenemos que estarlos acariciando porque nos van a mandar muy lejos. Si estamos acostumbrados al contacto, simplemente va a haber contacto, pero hay personas que evitan el contacto a toda costa. ¿Por qué? Porque lo sienten intrusivo, porque sienten así como que te estás metiendo en mi zona, siento que me estás como toqueteando. Y hay personas que se le hacen completamente normal. ¿Por qué? Porque en su vida y en sus costumbres está esa parte del contacto. Si yo saludo a alguien y esa persona me cae bien, con tan solo saludar voy a estar platicando, ¿cómo te va, Mari? Que me da mucho gusto verte. Y con este acto estoy generando oxitocina. La oxitocina es la hormona de la paz, de la relación, del descanso y de la salud. Es decir, estoy siendo más saludable por tener otros contactos con otras personas. Entonces, quienes son poco afectuosos, en algún momento tuve una pareja muy curiosa en la consulta. Siempre se sentaban separados, difícilmente se tocaban. Cuando llegan en conflicto también se sientan separados, pero cuando vamos evolucionando y ya los problemas se van resolviendo, es así como una parte interesante porque se van juntando, ¿no? Y en la última sesión ya terminan hasta agarrados de la mano y ya hasta un besito se dan, ¿no? O sea, y ya se van felices. Quién sabe cuándo vuelven a regresar, pero así ya termina el asunto. Estos estaban separados todo el tiempo. Y entonces les dejé de tarea que tuvieran un poco más contacto. Y entonces ellos decidieron hacerlo en ese momento. Y entonces de pronto el Señor puso la mano así. Entonces se seguían de todos modos separados, ¿no? Y la señora se le queda bien y dice, oye, pero es que tú y yo no nos abrazamos. Sí, pero dijo el psicólogo que nos abrazamos. Curioso, ¿no? Porque pues la onda es, una cosa es el abrazo, así, pues ya estamos abrazados, o sea, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Esperaban que pasara algo mágico con que hiciera eso, o sea, es algo completamente mecánico. ¿Se dan cuenta cómo estaban descontextualizados de la propia realidad? Ok, entonces somos también poco comunicativos. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos se comuniquen con nosotros si nosotros nos pasamos el tiempo regañándolos? O nos pasamos el tiempo criticándolos. Voy a suponer que ahora había hecho una predicción con esto de que lo más importante, la familia, 6 de cada 10 personas debieron de haber levantado la mano. Si yo me quiero comunicar con mis hijos y lo que he pasado haciendo es criticándolos, ¿no? Para bien o para mal, que casi siempre es para mal,
Si yo solamente lo estoy criticando, aunque sea verdadero lo que les estoy diciendo, ¿hay posibilidad de cambiar a las personas? Solamente les voy a decir sus defectos. Son reales. Con eso creo que voy a cambiar solito. ¿Va a cambiar? No. Me van a dar la vuelta. Ya viene el molesto de Juan Antonio, que cada vez que me dice algo, sí tiene razón, pero me cae gordo, ¿no? Porque me está recordando nada más las cosas que hago mal. Y entonces, ¿cómo puedo comunicarme con alguien que solamente le estoy diciendo sus defectos? Por supuesto que no lo voy a lograr. Hay trucos que son muy fáciles, pero que no nos atrevemos ni a explorar, ni siquiera a consultar. Porque, otra parte muy interesante, la familia se convierte como en un búnker. Y no dejamos que entre alguien externo, como es el psicólogo, para hacer observaciones de lo que pasa en la familia, porque no es de nuestra familia, porque nos va a criticar, porque entonces va a poner como el punto sobre la I o el dedo en la llaga y va a decir, oye, qué intrusivo, no, ustedes me vinieron a ver al consultorio, no fui yo a su casa a decirles, tú haces esto y tú haces lo otro. O sea, la cuestión es que hay como una especie de temor hacia nuestra persona, porque podemos detectar algunas de estas incoherencias que suceden. Ok, culpabilizar a los hijos de los propios fracasos. Por tu culpa ya no terminé de estudiar. Pero el hijo no le dijo, oye, ¿qué tal que vas con mi papá y te vienes un rapidín? ¿No? Pues eso no dijo el hijo, ni siquiera existía. Por tu culpa no he podido hacer esto, por tu culpa no sé qué, por tu culpa me salen canas verdes, ¿no? Yo creo que la cuestión de culpar es muy sencillo. No quiero asumir mi propia responsabilidad. Se rompió aquí un jarrón, ¿quién fue? Yo no, ¿no? Y culpamos a alguien. Generalmente entonces, cuando no asumimos la propia responsabilidad, que el día de hoy la invitación es que como papás, si nos detectamos tóxicos, hagamos algo. Porque eso nos va a seguir acompañando toda la vida. Okay. El proyectar los sueños y las fantasías de los hijos. Yo quería ser científico y entonces me vendieron la idea. Me gustan mucho los aviones y le vendo la idea a mi hijo que puede ser piloto aviador. Soy bailarina pero me fracturé y entonces ya no pude continuar. Le voy a vender la idea a mi hijo, a mi hija. O incluso quiero tener una hijita que se vea como disfrazada de bailarina, entonces por mi gusto voy a comprarle ese disfraz y además la voy a meter a clases y entonces me voy a sentir muy contenta porque mi hija está haciendo está cumpliendo mis sueños, está cumpliendo mis fantasías, cuando son mías, no son del hijo de la hija. Entonces, y así podemos ir con las profesiones, que también lo tenemos más adelante, pero tenemos a los papás sobreprotectores, de esos ya hablamos, ¿no? O sea, tienen el riesgo de que no los dejamos que se raspen un poco. La verdad es que no pasa nada, o sea, y no es que seamos indestructibles. Antes, cuando estaba la época de las avalanchas, ¿recuerdan ustedes esos carritos? Una lámina relativamente delgada, unas llantitas, tenía así hasta como su volantito, y hasta un freno, ¿no? Tiene la avalancha. Bueno, tenía un amigo que su abuelito vendía periódicos, y entonces como vendía periódicos, el señor hizo un carrito de valeros mucho más potente, con unas medias villitas así, más fuertes, porque transportaba ahí el periódico, unas duelas muy fuertes también, y unas llantas así, grandes pero de metal. Mi amigo le pedía el carro al abuelito, y lo engañaba y le decía que iba a ayudarle a alguien más. Bueno, la neta es que no, el carrito lo agarrábamos para jugar, y entonces nos íbamos a una calle que estaba así como de bajadita, sin frenos, por supuesto. Y entonces no es que les esté recomendando que hagan, nomás les estoy describiendo lo que pasaba. Nos aventábamos en ese carrito, agarraba buena velocidad, las llantas también eran de buena calidad porque eran de metal, y paramos hasta que se terminaba la pendiente de la calle, ¿no? La única dificultad que tuvimos es que un día a ese amigo andaba estrenando un suéter, el suéter se atoró en las llantas. No les quiero decir cómo terminó el suéter, y todos estamos enojados con él porque ya nos dieron a prestar el cabello. Y por supuesto que ya nos prestó el abuelito porque regresó como
chamarra tamaulipeca, ¿no? El suéter, entonces ya no quiso prestar el carrito de abuelito. Ok, no aceptan a sus amistades a veces. Oye, tu amigo tiene tatuajes, tu amigo le entra la mota, tu amigo no sé qué, y creemos que con tan solo decir eso se van a apartar de los amigos. Pero no les hablamos de drogas, no les hablamos de si tiene efectos positivos o no tatuarse, si están en edad de hacerlo o no. O sea, criticamos solamente a la persona, pero no analizamos el entorno ni el ambiente. Tenemos saludos. Patinú Rabet le manda saludos. Patinú, un saludo también para ti. Y Olivia Mendoza Rodríguez. Olivia también, espero que puedan compartir esta información si creen que a alguien les va a interesar, con todo gusto. Otra más, la planificación de la carrera profesional. De verdad que es como surrealista el asunto, pero conozco a alguien que planeó la carrera de su hija desde que estaba, bueno, antes de que se embarazara, calculó el tiempo en el que ya se iba a ir de incapacidad, y al final de todo esto, en el desfortunio, su hijita nació con discapacidad. Entonces, la cuestión es que ya tenía una serie de expectativas. No lo sé y no lo sabría si lo que le dolió más fue que ya no se iban a cumplir las expectativas de la carrera y todo lo que tenía diseñado para la niña, o el hecho de que hubiera pasado desfortunio, ¿no? Ok. Hay papás que son egoístas. Primero yo como y a ver si ustedes pueden comer, ¿no? Primero yo me divierto y a ver si les alcanza para ustedes. Primero yo, después yo y al último yo. ¿Y cómo creen que van a seguir esos niños cuando interactúan con alguien más? Exactamente igual. Son niños egoístas que no comparten absolutamente nada. Voy a terminar con que es un mal modelo a seguir. Los hijos aprenden no de lo que les decimos, sino del ejemplo que ven a nosotros. Si les decimos cálmate, le gritamos cálmate, pero yo no tengo la calma, pues por supuesto que estoy hablando de una paradoja. Si le digo que no fumes, pero yo fumo, estamos hablando de una paradoja. Si consumo alcohol y le digo que no consume alcohol, pues qué autoridad tengo, qué autoridad moral para decirle que no haga lo que está viendo que yo hago y que en mí genera una excepción a la regla. Recuerden que hablaba de las relaciones inequitativas. Entonces yo pongo el poder, yo pongo la autoridad, yo pongo lo que se debe hacer en la casa, pero tú no tienes derecho porque yo soy el papá o porque yo soy la mamá. Perdón, esta es la última de las láminas. La comida del día de hoy es una comida bastante simple, bastante rápida, podemos tener acceso casi en cualquier esquina. Si no les enseñamos hábitos saludables a nosotros como familia, no los tenemos, pero queremos que no se enfermen o queremos que igual ellos los tengan, la verdad es que tampoco los van a tener. Y no es que esté mal de vez en cuando entrarle a una garnacha o entrarle a una botana de esas que tienen puras calorías pero que no hacen nada, pero si solamente hacemos eso y no hay una actividad para los chicos de movimiento, si tenemos esa vida sedentaria de ver la tele nada más y no tener ninguna otra actividad, hay series que son interesantes, hay películas interesantes, pero se nos ha olvidado el contacto con la realidad, el contacto igual con la naturaleza. Hay que activarnos. No hay, como les decía, una línea para decir, si ustedes hacen esto, entonces van a tener una familia diferente. La familia que tengan va a depender de cada uno de ustedes. El hecho que detecten hoy cosas que les gusten o no les gusten de estos padres tóxicos que acabo de hablar el día de hoy, va a ser una responsabilidad personal. Si digo, yo quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, y de plano, si no hay ese cambio, pues con todo gusto les ofrecemos nuestros servicios profesionales. Finalmente, como ya salió nuestro libro de Albur y Neurociencia, que no sé si lo tengo por acá, sí. Este es el libro que sacamos, este libro que presentamos en Gandhi. Está en las librerías, está en el Partenón, está en Gandhi, por supuesto, en el Sótano. Aquí no lo tenemos, lo tienen que conseguir en las librerías. No sé cuándo lo vamos a tener por acá, pero bueno, creo que está en Porrúa y en las librerías grandes. Van a encontrar un enfoque entre cosas chistosas y ciencia.
No es solamente que hablo de albures, hablo de los chistes, hablo de las palabras encriptadas con doble sentido y el efecto que hacen a nivel de cómo se mueven diferentes conexiones neuronales en el cerebro. Finalmente, como cada 15 días estoy en Charros contra Gangsters, de 7 a 8 de la noche más o menos, en ese lapso. Este viernes pasado estuve platicando justamente de este tema. En 15 días nuevamente estoy por allá. Ahora, afortunadamente, con todo esto de la promoción del libro y además de todos los círculos virtuosos que ya me antecedían, hemos tenido la fortuna de estar en diferentes medios de comunicación. Está por salir una entrevista que me hicieron en el periódico Reforma. Les seguimos informando a través de nuestras redes sociales en todos los lugares donde estamos difundiendo información, que la verdad es que trata de ser interesante para que les pueda servir a ustedes, para que sea de crecimiento personal. Para mí es un placer compartir con ustedes como cada sábado. Que les vaya muy bien el día de hoy. Namaste y seguimos en contacto. Muchas gracias.